La disputa por la soberanía de la región del Esequibo entre Venezuela y Guyana estalla tras un referéndum del gobierno venezolano que plantea la creación de un nuevo estado en dicho territorio y otorgarle a su población la ciudadanía venezolana. Y es que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha reclamado la posesión del Esequibo progresivamente desde 2015, cuando se descubrieron vastos yacimientos de petróleo en la zona, que otros recursos convierten a dicha región en una mina de oro para ambos países. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Y es que Venezuela considera al Esequibo, también conocido como Guayana Esequiba, como una zona en reclamación y suele incluirla en sus mapas con un tachado, mientras que Guyana, quien la controla y administra, tiene allí 6 de sus 10 regiones administrativas. El referéndum del gobierno venezolano alcanzó el 95% de votos a favor, según el Consejo Nacional Electoral. Maduro calificó la votación como un referendo histórico que ha puesto de pie a Venezuela y aseguró que el siguiente paso es lograr recuperar la Guayana Esequiba. En una visita a la región a finales de octubre, el presidente de Guyana, Irfan Ali, aseguró que su país no cederá ni una pulgada de territorio, y es que el Esequibo representa 2/3 de la superficie de Guyana, abarca alrededor de 160.000 kilómetros cuadrados, la mayor parte de ellos son de selva impenetrable, es un territorio 3 veces más grande que Costa Rica. Pero la disputa no solo se explica por la amplitud del Esequibo, sino principalmente por sus riquezas. Petróleo y gas. Las tensiones entre Venezuela y Guyana han aumentado desde que en 2015 comenzaron a descubrirse decenas de yacimientos de petróleo en áreas costeras de la zona en disputa. Hasta la fecha, la multinacional ExxonMobil y sus socios han realizado 46 descubrimientos que han elevado las reservas de petróleo de Guyana a alrededor de 11.000 millones de barriles, lo que representa cerca del 0,6% del total mundial. Los inesperados hallazgos han hecho que Guyana, un país de 800.000 habitantes, se convierte en una de las economías de mayor crecimiento en el mundo y se espera que su PIB crezca 25% este año, tras haberse expandido 57,8% en 2022. Pero la mayoría de las reservas se encuentran en un bloque de petróleo y gas de 26.000 kilómetros cuadrados, conocido como Stabroek, frente a la costa atlántica del país. Y una porción importante de ese bloque se encuentra en aguas territoriales por la región disputada por Venezuela. Según datos de la consultora Refinitiv Eikon, Guyana exportó 338.254 barriles diarios durante el primer trimestre de 2023, más del triple de lo que producía en 2021. Analistas del sitio web Oil Price afirman que toda esa producción proviene del bloque Stabroek, que opera un consorcio liderado por la multinacional estadounidense ExxonMobil. Guyana espera producir 1,2 millones de barriles diarios para 2027, lo que lo convertiría en uno de los mayores productores de petróleo de América Latina, solo superado por Brasil y México, y por encima de los 750.000 barriles diarios que produce Venezuela actualmente. Las exploraciones en la zona también han hecho que se descubran importantes reservas de gas en Stabroek, pero la gran mayoría se encuentra en el sureste del bloque, cerca de la frontera con Surinam, según un mapa del Ministerio de Recursos Naturales. El ministro de Finanzas de Guyana, Ashley Singh, afirmó en enero de este año que las reservas de gas del país se estiman actualmente en 17 billones de pies cúbicos. Oro y otros recursos minerales. La disputa por el Esequibo comenzó oficialmente en 1841, cuando Venezuela denunció una presunta incursión británica en suelo venezolano. En aquel entonces, Guyana era una colonia británica controlada desde Londres. Reino Unido había adquirido la Guayana británica en 1814 mediante un tratado con Países Bajos, pero el pacto no definía la frontera occidental del territorio, y por eso los británicos designaron en 1840 al explorador Robert Schomburgk para que trazara la frontera, pero la polémica línea Schomburgk reclamaba casi 80.000 kilómetros cuadrados adicionales,
mientras que Venezuela, recurriendo a los límites establecidos al momento de su independencia, aseguraba que su frontera se extendía hasta el este del río Esequibo. Años después se descubrió la existencia de oro en la zona disputada y Reino Unido buscó extender la frontera aún más, agregándole 85.000 kilómetros cuadrados a su colonia. Para 1876 ya se habían establecido minas de oro habitadas principalmente por personas de habla inglesa en la cuenca del río Cuyuní, que en ese entonces se ubicaba en territorio venezolano, más allá de la línea Schomburg, pero dentro de un área que se pensaba que Londres podía reclamar. Allí nació la mina de oro Omay, que se convertiría en una de las más grandes del escudo guayanés y una de las mayores fuentes de ingresos de Guyana. Omay produjo más de 3,7 millones de onzas de oro entre 1993 y 2005, en lo que fue su mejor momento. Casi 2 siglos después, la mina de oro ubicada en el territorio en disputa aún sigue produciendo riquezas. A principios del 2022 se detectaron unos 1,6 millones de onzas de oro en un tajo conocido como Wenot. Una importante red de ríos. Además de los recursos minerales, también destacan los recursos hídricos de la región, pues hay una extensa red de ríos como Cuyuní, Masaruní, Cuyuguini, Potaro y Rupunini, que albergan una gran variedad de peces y cascadas hasta 200 metros, con un gran potencial para generar energía hidroeléctrica. En el río Potaro, que desemboca en el Esequibo y tiene una longitud de 225 kilómetros, se encuentran 9 cascadas, entre las que se destacan las cataratas Cayeteur y las de Tumatumari, con una caída libre de hasta 227 metros. Las cataratas Cayeteur son hasta 5 veces más altas que las del Niágara, ubicadas entre Estados Unidos y Canadá, y es que los expertos estiman que los recursos hídricos del Esequibo pueden ser vitales para el futuro, para lo que se proyecta con la crisis climática y la escasez de agua. Aguas costeras. El territorio en reclamación tiene casi 300 kilómetros de costa y alrededor de 40 kilómetros de aguas oceánicas. La importancia de las aguas costeras va más allá de la pesca, pues permiten consolidar y extender una salida hacia el Atlántico. Además, otorgan unos 370 kilómetros de zona económica exclusiva que dan jurisdicción aduanera. Esto quiere decir que cualquier embarcación que pase por allí tiene que tributar. Además, en esas aguas, precisamente, es donde se encontró el mar de petróleo, que en 2015 reavivó las tensiones entre Guyana y Venezuela. Para Guyana, la disputa fronteriza se resolvió hace más de un siglo con el laudo arbitral de París de 1899, en el que se estableció la línea de Schomburg como la frontera entre ambos territorios. Pero en 1949 comenzaron a surgir evidencias que denunciaban la complicidad entre los delegados británicos y el jurista Friedrich Martens para fallar en contra de Venezuela. Por eso, el gobierno venezolano considera que el Esequibo fue tomado de forma ilegítima e ilegal por Gran Bretaña en el siglo XIX. Ninguno de los dos países da su brazo a torcer, y es que en juego hay un gran territorio lleno de riquezas. Recuerda compartir este video y suscribirte a nuestro canal de YouTube para más noticias.